A ver, contadora con especialidad en impuestos, diputada plurinominal con licencia, hidalguense de nacimiento. Hasta donde fuiste secretaria de Finanzas y ahora eres la directora de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nubia Mayorga. Nubia, cuando llegaste a la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a inicios de 2013, fuiste criticada por algunos líderes indígenas que decían, pues ni indígena es, ella no sabe nada. ¿Cómo te va después de estos años y cómo es tu relación con la sociedad civil de los pueblos indígenas? Cuando eso pasó, efectivamente esas fueron las palabras que se expresaron mucho en las redes. Que además estás en la Comisión de Presupuesto, la presidías, ¿no? Yo presidía la Comisión de Presupuesto. Y entonces hubo un recorte a pueblos indígenas y luego tú llegaste a administrar eso. Pero no hubo un recorte, ¿no? Más bien que se quería que hubiera un incremento en el presupuesto de la Comisión o de la CDI. Y bueno, si yo hubiera sabido que iba a ir a los pocos días, pues hubiera hecho todo lo posible porque se duplicara el recurso. Pero bueno, me tocó estar así. Yo lo que pedí que me dieran la oportunidad de mostrar mi trabajo. Siempre he sido una mujer de trabajo. Tengo muy buen contacto con las diferentes organizaciones que integran los grupos indígenas o de los que se expresaban desde ese punto de vista que si yo no era indígena, ¿cómo iba yo a tener la sensibilidad o cómo iba a poder entenderlos? Y algo que siempre comentamos, tenemos que entender para atender a la población indígena y es lo que nos hemos dedicado a visualizarlos. Los pueblos indígenas en México se habían perdido, estaban como escondidos. Y bueno, pues lo que hemos hecho en la CDI y desde la instrucción del presidente, existe un programa especial de trabajo que está en el Plan Nacional de Desarrollo para impulsar el desarrollo de los pueblos indígenas. Pero a ver, deja parar ahí tantito, porque la deuda que tenemos con nuestros pueblos indígenas o pueblos originarios realmente es enorme, Nubia. O sea, hay cifras pues muy duras, son el 15% de la población, pero 26% no tienen ninguna educación básica, 27% no saben leer y escribir, 28% no tienen agua entubada, en fin, sus derechos no son respetados en muchos ámbitos. ¿Qué es lo que más te preocupa de esta situación de por sí difícil? Algo que me sirvió y que seguramente si yo venía de áreas financieras, la mayor parte de mi carrera profesional, de haber trabajado 25 años antes de iniciar en CDI, pues fue precisamente esa formación que yo tuve para conocer los presupuestos que maneja cada dependencia o las diferentes áreas que integran el gabinete. Sí, porque ustedes no tienen todo el presupuesto, sino que tienen que necesariamente coordinarse de manera transversal. Y ese fue el trabajo que hice. Nos metimos mucho al sector salud, que trabajamos con IMSS Prospera. CDI financia las unidades médicas móviles o las unidades médicas rurales que dejamos en la población indígena. Y el Instituto Mexicano del Seguro Social se queda con el gasto de operación de por vida. Sabemos todos que una gran asistencia del IMSS pues debe de atender a la población indígena por obligación. Y bueno, pues yo aproveché de ellos. Pero ¿cuál es la situación que más te preocupa? El sector salud. El acceso a la salud. ¿Por qué? Si en este momento una comunidad indígena no cuenta con agua potable en la vivienda, como la electrificación y el drenaje, seguramente la están acarreando del pozo que hay en la comunidad. Y casi seguramente serán mujeres las que y las mujeres y los hijos son los que van a acarrear y hacen esa gran tarea. O las hijas, sobre todo. Pero si no tenemos los servicios de salud, muchas veces la población indígena se muere. Una mujer embarazada no alcanza a llegar cuando no está la partera, porque todavía existen, y el IMSS trabaja con parteras todavía y les da un subsidio pequeño, pero tienen un subsidio. Entonces trabajamos mucho con esta instancia, acercar los servicios de salud a la población para vacunación de las niñas, de los niños, para detectar si existe algún cáncer en las mujeres que se hagan su Papá Nicolau o de seno, que muchas veces se dejan. O hay veces los hombres no las dejan ir porque es algo que no las va a tocar. ¿Quién las van a tocar?
Entonces hay que sensibilizar. Claro. Pensé que quizá ibas a decir violencia contra mujeres y niñas, porque acabas de estar en la ONU como representando al Estado mexicano en abril y van a hacer un grupo de trabajo de 3 países y dijiste que están haciendo un diagnóstico, pero todos sabemos que la violencia contra las mujeres, pero sobre todo las mujeres indígenas y las niñas que sufren una doble discriminación, pues es más. Estamos haciendo ese diagnóstico que tú comentas. Está trabajando mucho México, Estados Unidos y Canadá. Se firmó un acuerdo bilateral México-Canadá con el tema de la violencia y después lo hicimos con Estados Unidos. Sí es un tema importante. Este diagnóstico lo estamos haciendo con la UNAM para detectar la violencia que existe en las comunidades indígenas. Tenemos nuestras casas de la mujer indígena que se han aperturado en esta administración, cerca de 5 casas. En total tenemos aproximadamente ya 28 casas. Estas casas se encuentran en diferentes estados. Los estados que más cuentan con estas casas por la violencia que se vive y por el número de población que hay en estos estados es Chiapas, Guerrero, Oaxaca, el estado de Michoacán, por comentar algunos, en Puebla, que también ha sido todo un éxito, donde la población es arriba de 1 millón de habitantes. Y entonces ahí les damos la asesoría a las mujeres que han sido violentadas emocionalmente o han sido violentadas y necesitan la asesoría legal. Es lo que apoyamos. Pero existe una condición muy importante para poder tener estas casas, porque hay un concurso, existe una convocatoria para que les podamos dar los recursos y mantener estas casas en los diferentes estados. El grupo de mujeres que maneja estas casas han sido mujeres que fueron violentadas en su momento, que pueden saben entender, de lo que hablan. Saben de lo que hablan, lo vivieron y pueden atender a las mujeres o a los hijos o a las hijas en caso de violencia que todavía viven. Novia, y el acceso a la justicia. Vivimos en un país donde se hablan 68 lenguas originarias, si no tengo mal el dato, más muchas otras versiones, pero cuando una persona que habla una lengua indígena que quizá no habla español llega a un ministerio público o la acusan de un delito, ¿cuándo podremos asegurar que una persona llegue a un ministerio público que sea hablante de lengua indígena y tenga un traductor? Ya lo existe. ¿En todos lados? Sí. Tenemos un padrón, lo tenemos en internet. Existe un padrón de 200 abogados indígenas bilingües, hablan diferentes lenguas. ¿Para todo el país 200? Para todo el país. Esto lo tenemos mucho con las procuradurías de los estados, trabajamos con los estados. ¿Pero cómo los contactan? ¿Por videollamada o algo así o qué? Existe una página, entonces ahí se pueden dar de alta. Y tenemos 600 traductores. Lo que muchas veces falta es el traductor más que el abogado. Se han especializado 200 abogados, pero sí 600 traductores que están en todo el país y que pueden ir a varios estados, un mismo traductor porque habla diferente lengua. Se ha capacitado con el INALI, que es el Instituto de Lenguas Indígenas. De Lenguas Indígenas en México, que depende de la Secretaría de Educación. Y bueno, dentro de este programa de excarcelación que estás comentando, han salido de prisión cerca de 4,000 personas. La mayor parte lo han ocupado los hombres. Hemos tratado de sacar a todas las mujeres, que es parte del trabajo que estamos hablando. Y ahora con el nuevo sistema de justicia penal, es otra instancia que nos está permitiendo que no estén en prisión, que estén desde fuera, pero que estén llevando todo un proceso a través de esos abogados y traductores que CDI ha estado preparando en el transcurso de estos años. Leía que desde 2013 han destinado 226 millones de pesos para proyectos productivos y tienen, bueno, esas son mis cifras, ¿voy bien? Sí. Y tienen registradas 2 marcas que son muy interesantes. Manos Indígenas, calidad mexicana para productos artesanales. Hay una página que se llama catálogo productosartesanales.com.mx donde lo pueden revisar, hay cosas bellísimas. Y también tienen otra que se llama Paraísos Indígenas, para centros turísticos, que es manejado por la propia comunidad, que tienen recursos naturales. ¿Cómo les ha ido con el registro de estas 2 marcas? Es uno de los objetivos o de los programas prioritarios de la CDI, sobre todo para las mujeres. ¿Qué tiene la población indígena? ¿Qué tienen nuestros indígenas de México? Tienen una gran riqueza. Es la tierra y algún oficio que saben hacer.
no es decirles a un grupo de mujeres, a un grupo de hombres o mujeres, o a un grupo de hombres nada más, el que van a producir miel. Si ellos saben producir café, nosotros los apoyamos hasta 3 años para que sean microempresarios, exista calidad, exista ya una marca. Les colocamos la marca Manos Indígenas Calidad Mexicana, que se está posicionando muy bien, sobre todo aquí en la Ciudad de México, y que esta marca se ha registrado en el INCO, lo registró la CDI, tiene sus estándares, es reconocida ya por la población indígena y por varios estados, por la sociedad, en que existe calidad. Cuando se da un proyecto productivo, si no los ayudamos a la comercialización, muchas veces el proyecto se cae y es dinero que estás tirando. Y no solamente es darles el proyecto para que vivan 1 año. Nosotros queremos, y por eso apoyamos hasta 3 años, que estos proyectos con los que cuentan crezcan y su producción sea muy amplia. Con estas expos o con el catálogo digital que acabas de mencionar, que está en inglés, está en alemán, está en mandarín y está desde luego en español, pues se hacen pedidos. Y de estas expos que hemos tenido, ya también tienen pedidos. Hay personas que ya tienen pedidos y un grupo de salsas, gourmet, que ahora ya es la salsa gourmet, y ellos se preparan y es gente muy hábil y con una memoria increíble. Entonces, ellos es muy rápido que los capacites y que se hagan microempresarios, pues ya la están exportando a Canadá. Perfecto. Y como ese te puedo hablar de varios. Muy bien. Se acerca el 2018 y va a haber elecciones presidenciales. ¿Tú votarías por Marichuy, María de Jesús Patricio Martínez, la candidata indígena a la presidencia? Mira, la Comisión para el Desarrollo de Pueblos Indígenas y en lo personal estamos dedicados a lo que es servir a nuestra población y en esos temas. O más bien por Osorio Chong, que es tu paisano y ex jefe. Mi ex jefe, paisano, le reconozco mucho que es una persona muy trabajadora, es un funcionario, es un político que ha empezado desde abajo, ha crecido desde... O sea, hablas más de él que de Marichuy. Fíjate, bueno, no, yo sé, yo apunto. Porque a Marichuy no ha sido mi jefe y porque lo he conocido de cerca. Pero ¿Pero qué piensas que hay una candidata mujer a la presidencia indígena? Que se vale, que es muy válido, que las mujeres en el país estemos revolucionando y estemos dando la cara hacia, en este caso, hacia México. Muy bien. Pero nada más. Bueno, muchas gracias, Nubia. Muchas gracias. A ti. Ustedes no se vayan, entren a nuestra página de internet. Hay más de esta entrevista con Nubia Mayorga y como siempre los esperamos en Facebook y en Twitter.